Hola, soy la licenciada Natalia Serpa y continuando con la descripción de los huesos del cráneo, en este video detallaremos los huesos del viscerocráneo, el cual es el que conforma el esqueleto facial y que está adosado a la porción antero-inferior del neurocráneo. Este viscerocráneo se divide en un complejo maxilar superior y en la porción inferior o mandíbula. Empecemos con los huesos que conforman el viscerocráneo. Tenemos el maxilar, el cual, como pueden ver, es un hueso irregular y par que está ocupando la posición central de la cara a cada lado. Participa en la formación de la pared lateral y del suelo de las fosas nasales, como pueden ver acá, como también en la pared interna y el suelo de la órbita. Aunque el hueso es muy irregular, se pueden distinguir en él un cuerpo ocupado por lo que es el seno maxilar y 4 voluminosas apófisis. Mi apófisis frontal, apófisis cigomática, apófisis alveolar y apófisis palatina. Vamos a empezar a describir lo que es el cuerpo. Tiene forma de pirámide truncada, acostada, en la que se pueden distinguir 4 caras, una superior o una cara orbitaria, una anterior, una posterior o infratemporal y una medial, que es mi cara nasal, en donde la base de dicha pirámide sería la cara medial y el vértice es una de sus zonas prominentes que recibe el nombre de apófisis cigomática. Es decir, que si nos abstraemos un poco, vamos a tener que el piso de nuestra pirámide o la base de la pirámide va a estar en esta zona y se va a prolongar o su pico va a estar en dirección a esta apófisis cigomática. Entonces, aclarando esto, vamos a empezar a hablar lo que es sus caras. Vamos a hablar de la cara medial o la cara nasal. En ella destaca un gran orificio, que es el orificio de entrada del seno maxilar. Por encima del orificio podemos ver que hay una superficie irregular con hemiscerdillas que se van a articular con la cara inferior del hueso etmoide. A poca distancia y por debajo del seno, vamos a ver que se origina una gran apófisis horizontal o una apófisis palatina que está aquí de color rosa. En esta vista inferior podemos ver que efectivamente es horizontal y que ella se une con la apófisis palatina del lado opuesto a través de una sutura palatina media. Ello permite que formen el suelo de las fosas nasales, pero a su vez el techo de la cavidad bucal. En su extremo anterior existe o está atravesado por un conducto incisivo que discurre verticalmente entre las fosas nasales y la cavidad bucal. Por debajo de esta apófisis palatina vamos a ver que existe una superficie bucal que forma parte del paladar duro y está delimitada por un borde inferior prominente llamado apófisis alveolar, que lo podemos también ver en esta imagen. Ella es donde se implantan todas esas piezas dentarias superiores. Ahora, a nivel anterior, o mejor dicho, a nivel superior o la cara orbitaria, es una superficie lisa, como pueden ver, y está de forma horizontal, ya que forma parte del suelo de mi fosa orbitaria. En la proximidad de su extremo posterior, podemos ver que existe un surco marcado, en el cual se prolonga hacia anterior un conducto infraorbitario que discurre en el espesor del hueso hasta abrirse en la cara anterior y
por donde pasa el nervio infraorbitario. La cara anterior, que estamos aquí en color azul, se dispone bajo la piel de la mejilla. Por arriba se separa de la cara orbitaria a través de un borde que contribuye al reborde orbitario. Es decir, que estamos hablando de esta zona aquí de la cara. Ya en la parte superior propia de esta cara anterior, vamos a tener que se abre el agujero infraorbitario y más hacia medial se delimita por la espina nasal anterior, que está formada por la cresta palatina que se expande o se prolonga hacia anterior. Mientras que por debajo, esta cara se extiende hasta las apófisis alveolar, donde aparecen todos estos relieves de los alvéolos dentarios y entre ellos hay depresiones, en la cual destaca una gran depresión denominada fosa canina. Mientras que su cara posterior o su cara infratemporal, que es de color azul oscuro, es una superficie abombada que se hace más voluminosa en su parte alta, formando así la tuberosidad maxilar. A lo largo de esta cara se aprecian 3 orificios que son conductillos que descienden por la pared ósea hacia las piezas dentarias posteriores y se denominan agujeros alveolares. Como ya hemos visto, el cuerpo maxilar o del cuerpo maxilar emergen grandes apófisis, la apófisis palatina, la apófisis alveolar y la apófisis cigomática. Pero ya las hemos descrito. Sin embargo, falta una por describir, que es la apófisis frontal o la apófisis ascendente. Esta apófisis frontal es una lámina ósea que continúa en sentido superior y asciende hasta llegar a contactar al hueso frontal. Lo podemos de hecho ver aquí en esta imagen. Y hacen su articulación o su sutura. Ahora, vamos a hablar del hueso cigomático, también conocido como hueso malar. Es un hueso irregular que tiene forma de romboide, como esta figura geométrica. Es un hueso par, lo conseguimos a ambos lados de nuestra cara, sobre todo específicamente en la parte superolateral, y corresponde a la región del pómulo, el cual es responsable de esa prominencia ubicada en la parte inferior y lateral de la órbita. El hueso cigomático tiene 3 caras, una cara lateral o una cara externa, también llamada cara facial. Ella se orienta hacia el exterior, es lisa y convexa, lo podemos ver en esta imagen del rostro completo, que da una convexidad hacia afuera y contiene una pequeña abertura denominada foramen cigomático facial hacia lo que es su cara lateral, por el cual la arteria, la vena, el nervio cigomático facial transita entre la órbita y la cara. Esta cara lateral también sirve como sitio de inserción de los músculos cigomático mayor y cigomático menor. Ahora, la cara lateral, la podemos ver aquí, la cara lateral o temporal, también llamada cara posteromedial porque tiene esa orientación. Está hacia atrás, pero se da también hacia lo que es la parte interna del cráneo. En ella podemos ver que se extiende una apófisis frontal o toda esa cara temporal se extiende desde la apófisis frontal hacia lo que sería mi cara media de la apófisis temporal.
Esta cara se orienta hacia lo que es las fosas temporales e infratemporales. Su porción más anterior es rugosa, como podemos notar en esta otra imagen, y sirve para articularse con el proceso cigomático de mi hueso maxilar. Cerca de la base de la apófisis frontal se encuentra el foramen cigomático temporal, que conduce al nervio cigomático temporal desde la órbita hasta la fosa infratemporal. La cara orbital, que está de color verde aquí, es lisa y cóncava, como podemos apreciar. Se orienta hacia lo que es la cavidad orbitaria y forma la porción anterolateral de su piso. Es decir, que estamos hablando de esto. Es anterior y lateral, es decir, hacia afuera. Presenta un foramen cigomático orbitario por el cual ingresa el nervio cigomático. El hueso nasal no tiene grandes reparos anatómicos, pero podemos decir que es un hueso plano, par, y está ubicado en la línea media de la cara. Es anterior a la apófisis frontal del maxilar y más que todo en él podemos resaltar las diferentes suturas que se dan gracias a las uniones de sus huesos adyacentes. Pero dentro de su descripción podemos decir que el hueso nasal, también llamado hueso propio de la nariz, tiene forma rectangular con dos caras y cuatro bordes. Una cara externa que es convexa y está cubierto por los músculos prócer y músculo nasal, y una cara interna que es cóncava y presenta un surco longitudinal para el nervio hemoidal anterior. Sus bordes superiores y caras anteriores forman lo que es el puente de la nariz, mientras que los bordes inferiores se articulan con el cartílago nasal. Nuestro hueso lagrimal, también conocido como unguis, es un hueso plano, es un hueso par del viscerocráneo. Es una fina lámina ósea en forma rectangular. Se sitúa en la parte anterior de la pared medial de la órbita, como podemos observar aquí. Y también en la pared lateral de la fosa nasal correspondiente. Si lo tuviéramos de una vista anterior, podríamos apreciar su pared lateral. Participa en la formación del saco lagrimal y el conducto nasolagrimal que continúa con este. Posee dos caras y cuatro bordes. Una cara lateral o cara orbitaria en la que constan de una porción superior orbitaria y una porción inferior acoplada al surco lagrimal del maxilar. La porción superior está recorrida por la cresta lagrimal posterior y una cara medial o cara nasal que forma parte de la pared lateral de estas fosas nasales. Mi hueso palatino es un hueso plano y par, como lo podemos apreciar en esta imagen. Está ubicado por detrás del maxilar, pero está por delante de lo que sería el esfenoide. Por eso participa en la formación de las tres cavidades, es decir, la cavidad oral, la cavidad nasal y la cavidad orbitaria. Como es una fina lámina ósea en forma de L, en ella se pueden distinguir una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical, llamada perpendicular, es rectangular, si lo vemos en una vista medial, y en esta se intercala el maxilar y la apófisis pterigoide del esfenoide. Esta lámina tiene dos caras, una cara nasal o esta cara interna y una cara maxilar o cara externa. Posee cuatro bordes, un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. En la cara medial
se presentan dos crestas transversales que se articulan con los extremos posteriores de los cornetes medios, que son llamados cresta hemoidal, justo por donde termina esta línea azul oscuro, y otra cresta inferior que se denomina cresta conchal. De hecho, aquí hay una representación esquemática para que nos podamos abstraer, porque de hecho, muchos suelen confundir esta lámina horizontal que vendría siendo esta proporción con lo que es la concha o la cresta nasal. Entonces, esta representación esquemática me dice que mi lámina perpendicular va a poseer dos crestas, una cresta hemoidal muy cerca de lo que es esta escotadura y una cresta más inferior que es la cresta conchal. Ahora vamos a hablar de la cara maxilar o la cara lateral. También tiene un surco oblicuo llamado surco palatino mayor. Este transmite las estructuras que atraviesan el foramen palatino mayor. Además, cada uno de los ángulos de la lámina perpendicular se dispone una apófisis. El ángulo súpero anterior corresponde a la apófisis orbitaria, que está unida al maxilar, al cuerpo del esfenoide y al laberinto hemoidal. La apófisis orbitaria posee una pequeña superficie lisa superior. Esto es para articularse con el esfenoide. Perdón, esto es para articularse con con el suelo de la órbita. Y el ángulo póstero superior, que es la apófisis esfenoidal, se articula con la cara inferior del esfenoide. Entre estas dos apófisis está la escotadura esfenopalatina, que al articularse con el esfenoide se transforma en el conducto esfenopalatino. En el ángulo póstero inferior vamos a conseguir la apófisis piramidal, que encaja con la hendidura pterigoidea y al mismo tiempo con el borde posterior del maxilar. En el espesor de la apófisis piramidal están labrados los conductos palatinos menores, como pueden observar. Y la lámina horizontal se dispone por detrás de mi lámina vertical o, o por detrás de las apófisis palatinas del maxilar, con las que se establece una sutura palatina transversa. Junto con las apófisis palatinas del maxilar, forman la parte posterior del suelo de las fosas nasales y el techo de la boca. También, al igual que las apófisis palatinas, ella se une a las porciones horizontales del palatino contrario y crean la cresta nasal, que se prolonga hacia atrás por la espina nasal posterior. Aquí podemos ver en la representación esquemática. Mi hueso vomer es un hueso plano e impar del viscerocráneo. Está ubicado en todo el plano medio sagital del cráneo. Como pueden ver, es una fina lámina vertical que contribuye a formar parte de lo que es el tabique nasal. Este hueso representa unas extensiones superiores y transversales conocidas como las alas del vomer y una lámina perpendicular dispuesta verticalmente, la cual es la mayor parte o su parte más principal. El vómer tiene dos caras que miran hacia las fosas nasales, como podemos ver aquí. Él está en todo el medio de esa cavidad. En cada cara posee un surco prominente que recibe el nombre de surco nasopalatino para el paso del nervio y los vasos nasopalatinos. En el borde superior de las alas del vómer, que se acoplan con la cresta media de la cara inferior del hueso esfenoidal,
y posee un borde anterior que se, que se une a la lámina perpendicular del etmoide y un poco más anterior hacia lo que es el cartílago del tabique nasal. Posee también un borde posterior que, que es un borde libre, delimita las aberturas posteriores de las fosas nasales o las coanas hacia la laringe, hacia la faringe, perdón, y posee un borde inferior que se une a la cresta nasal del suelo de las fosas nasales. Ahora, el hueso cornete nasal inferior es un hueso plano y par con forma de una lámina curvada, convexa medialmente. De hecho, lo pueden ver aquí en una vista anterior, como esa parte convexa se puede observar desde esa fosa nasal. Está situado en la parte inferior de la pared lateral de cada fosa nasal. Son huesos independientes, a diferencia de los cornetes superiores y medios, que ellos en realidad son reparos anatómicos del hueso etmoidal, como lo habíamos descrito anteriormente en el otro video. El borde lateral es articular con la pared externa de la fosa y presenta accidentes anatómicos que permite comprender la distribución de los orificios que se abren a los meatos. La parte anterior del borde se une a la cresta conchal de la apófisis frontal del maxilar y a continuación presenta una apófisis llamada apófisis lagrimal. Ella asciende para articularse con el borde inferior del hueso lagrimal, completando por debajo el conducto nasolagrimal. De esta manera, el conducto se abre hacia el meato inferior. Ahora, detrás de esta apófisis lagrimal, el borde presenta una segunda apófisis más pequeña, que es la apófisis etmoidal, que asciende sobre una abertura del seno maxilar para unirse al extremo de la apófisis unciforme del etmoide. Y mi hueso de la mandíbula, que es la porción inferior de mi viscerocráneo, es un hueso irregular e impar, ubicado en el inferior de la cara. Esta consta de una zona central denominada cuerpo de la mandíbula y dos zonas laterales llamadas ramas mandibulares que ascienden a ambos lados de la cara hacia lo que sería la superficie articular del hueso temporal. Es el único hueso móvil del cráneo, ya lo hemos dicho, y cumple con funciones de soportar las piezas dentarias inferiores y prestar inserción a los músculos de la masticación que actúan sobre él. El cuerpo tiene forma de arco con la concavidad posterior, tiene esta zona más hueca, y consta de dos caras, una cara posterior y una cara anterior. Vamos a describir la cara anterior, que hay pocos relieves de interés. En la zona media se dispone una línea rugosa en la que se localiza la protuberancia mentoniana o tubérculo mentoniano. Perdón, la protuberancia mentoniana. Y está acompañada a los laterales por los tubérculos mentonianos, que son más pronunciados en algunas personas, sobre todo en los hombres. A poca distancia de esta línea media, vamos a conseguir a cada lado los agujeros mentonianos, por donde emergen las ramas cutáneas del nervio alveolar inferior. El borde superior del cuerpo de la mandíbula presenta el arco alveolar formado por un conjunto de alvéolos dentarios, que son esas cavidades donde se implantan estas piezas dentarias. En la cara posterior, a nivel de la línea media, se localizan dos pequeños relieves, en color verde. Y son para la inserción de los músculos y se denominan espinas mentonianas superiores
e inferiores. A cada lado de la línea media se dispone un relieve de inserción muscular que se dirige hacia lo que son las ramas de la mandíbula. Esta se denomina línea oblicua miloioidea, o también lo pueden conseguir como línea oblicua interna. Por arriba y por debajo de esta línea, la superficie ósea presenta dos depresiones. Una es llamada fosa sublingual, que es la que está arriba, y otra fosa submandibular, que es la que está abajo. En el borde inferior del cuerpo, la mandíbula presenta a ambos lados de la línea media una fosa digástrica, donde se inserta el músculo del mismo nombre. Ahora, las ramas mandibulares son láminas óseas rectangulares que continúan los extremos posteriores del cuerpo mandibular en dirección ascendente. Forman entre ambos, entre el cuerpo y las ramas, el ángulo de la mandíbula. En la cara externa, vamos a verlo de esta vista, en la cara externa no hay más reparos anatómicos que la tuberosidad mesentérica, esta que vemos acá, que es una superficie rugosa para la inserción del músculo macetero. En la cara interna podemos encontrar el agujero mandibular que está señalado acá, que es la entrada del conducto mandibular por el que discurre el nervio alveolar, que aporta inervación sensitiva a las piezas dentarias. Y más próximo al ángulo de la mandíbula está la tuberosidad pterigoidea. Esta de color un poco rosa claro. Es un área rugosa que sirve como punto de inserción para el músculo pterigoideo medial. En el extremo medial, en el extremo superior, se disponen los accidentes más relevantes del hueso. La zona media constituye la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea, que queda interpuesta entre una ponente apófisis anterior, que es la apófisis coronoide, donde se inserta el músculo temporal, y un relieve articular posterior, que es mi apófisis condiliar. Esta última apófisis consta de un extremo articular engrosado en forma de almohadilla llamado cóndilo de la mandíbula, también conocido como cabeza de la mandíbula. La zona estrecha unida a la rama mandibular, es decir, donde la apófisis condilar se vuelve más estrecha y se acerca más hacia lo que es mi rama, lo vamos a denominar cuello de la mandíbula, que en esta imagen estaría delimitado por esta franja o línea verde. En la cara anterior del cuello destaca una fosa pterigoidea, que es un punto de inserción para el músculo pterigoideo externo. Ahora, mi hueso hioides, a pesar de que no es un hueso que pertenece al cráneo, lo vamos a describir en este video. Es un hueso irregular, es impar, está situado en la parte anterior del cuello, entre el maxilar inferior y la faringe. Tiene forma de U o de una herradura, también la pueden describir. Es un componente particular del esqueleto axial porque no se articula con ningún otro hueso. Por el contrario, está suspendido y sostenido por ligamentos y músculos. El hueso hioide sostiene la lengua y brinda sitios de inserción a algunos músculos de la lengua, del cuello y de la faringe. Está compuesto por un cuerpo que es la zona central,
un par de proyecciones llamadas astas menores y otras llamadas astas mayores. Aquí la imagen tiene el color contrario, pero ya saben, astas mayores, las que tienen mayor dimensión, astas menores. Y que ellas también son pares, están a cada lado. Los músculos y ligamentos se insertan en el cuerpo y en estas proyecciones que están pares. Ahora, ya que vimos todos los huesos, vamos a hablar un poco de las características del cráneo del recién nacido. Hay dos hechos importantes del desarrollo craneal que provocan importantes diferencias entre el cráneo del recién nacido y del adulto. Los huesos completan su desarrollo morfológico en periodos postnatales de 1 a 2 años. Y los huesos, al no haber completado su osificación, se mantienen unidos por cartílagos o membranas de tejido conjuntivo. De hecho, esas son las famosas fontanelas que conocemos coloquialmente como mollera. Entonces, vamos a hablar de las fontanelas. Tienen un aspecto singular en el cráneo, sobre todo en el cráneo del recién nacido, y es que los huesos de la bóveda craneal están unidos por estas amplias suturas que son de tejido conjuntivo y que dotan al cráneo de gran elasticidad, permitiendo que durante el nacimiento atraviesen el canal de parto sin sufrir lesiones. En las zonas donde confluyen estas suturas, se forman láminas membranosas amplias denominadas fontanelas. Hay dos fontanelas impares en la línea medio sagital, es decir, que estamos hablando de esta línea, y vamos a denominarla. Tenemos una fontanela anterior, también denominada brenmática, que es de forma romboide o romboidal, y es la de mayor tamaño en comparación con las demás. Se dispone entre lo que es el hueso frontal y los parietales. Y tenemos una fontanela posterior o landoidea dispuesta entre el occipital y mis huesos parietales. Vamos entonces con las otras dos fontanelas que son pares y se disponen en las caras laterales de la bóveda craneal. Las fontanelas efenoidal, que es la más anterior, también la pueden conseguir como fontanelas téricas. Están entre las alas mayores del efenoide, la escama del temporal, la escama del frontal y el parietal. Mientras que las fontanelas mastoideas también la pueden conseguir como fontanelas astéricas. Las efenoidales son téricas y las mastoideas son astéricas. Y es la confluencia entre los huesos occipital, parietal y temporal. La desaparición o cierre de estas fontanelas ocurre en los primeros años de vida, si el desarrollo óseo es normal. La fontanela anterior cierra en los niños antes de los 2 años, máximo 2 años. El posterior cierra a los 2 meses aproximadamente. La efenoidal a los 3 meses y la mastoidea de entre 8 y 10 meses. Aparte de las fontanelas, hay que señalar que en el recién nacido, la escama del frontal aparece dividida en 2 mitades por la sutura frontal o sutura metópica. Ahora hablemos de las articulaciones que podemos conseguir en el cráneo. La mayoría de las articulaciones del cráneo son de tipo sutural, las cuales recordemos que son uniones de tejido fibroso denso, formado principalmente por colágeno. Estas articulaciones son fijas, inmóviles y carecen entonces de cavidad articular. Es por esta razón que estas articulaciones del cráneo están clasificadas como sin artrosis.
Si observamos, estas suturas tienen apariencias de líneas, como pueden ver, que marcan la unión entre los huesos, el crecimiento y el cierre de las fontanelas craneales que vimos anteriormente. Existen más de 30 suturas entre viscerocráneo y neurocráneo, pero veremos las principales, así que las vamos a ir agrupando de acuerdo a las vistas. Entonces, en una vista anterior vamos a tener la sutura frontonasal, que es entre el hueso frontal y los huesos nasales. Vamos a tener una sutura frontocigomática entre el hueso frontal y el hueso cigomático. Vamos a tener una sutura cigomática maxilar entre lo que es el cigomático y el maxilar. Vamos a tener una sutura intermaxilar entre los dos huesos maxilares, el derecho y el izquierdo. Y vamos a tener una sutura frontal, que es la que encontramos en los niños, en la línea media del hueso frontal, que lo vimos anteriormente. Vamos a regresar. Esta que está aquí, sutura frontal, que es la que va a desaparecer al año y medio, 2 años. Ahora, en una vista superior, vamos a tener entonces una sutura coronal, que es la que se da entre el hueso frontal y mis huesos parietales. Hay una convergencia entre la sutura sagital, que es la que me va a separar mis dos huesos parietales. Esa convergencia donde está mi sutura coronal y mi sutura sagital se denomina brenma. Ahora, en una vista inferior, vamos a tener la sutura palatina medial, que la habíamos descrito cuando estábamos hablando de los palatinos, que son entre las láminas horizontales de mis huesos palatinos. Vamos a tener una lámina palatina transversa, que es la que se va a dar entre la apófisis palatina del maxilar, que es esta que está aquí, y mis huesos palatinos. Una sutura petrotimpánica, que es mucho más interna, que se va a dar entre la articulación del temporomandibular, la zona aquí, con la cavidad timpánica. Vamos a tener una sutura petrooccipital entre el hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal. Vamos a tener la petroescamosa, también es una sutura muy interna, y se da entre la porción petrosa y la porción escamosa de mi hueso temporal. La porción petrosa y mi porción escamosa. Y vamos a tener la sutura efeno-occipital entre el hueso efenoides y la porción basilar de mi hueso occipital. Ahora, en una vista lateral, vamos a tener la sutura escamosa, que se da entre el hueso varietal y el hueso temporal. La sutura efeno, efenofrontal, vamos a tener que sea entre el hueso frontal y el hueso efenoide. La sutura efenoparietal, que es esta que está aquí, va a darse entre el hueso efenoides y mi hueso parietal. La sutura occipito-mastoidea es entre el hueso occipital y el proceso mastoide de mi hueso temporal. La sutura temporocigomática es la que se da entre el hueso temporal y el hueso cigomático. En una vista posterior, vamos a tener entonces la sutura sagital, o la parte final de mi sutura sagital, entre mis dos huesos parietales, la sutura landoidea,
entre el hueso parietal o los huesos parietales y el hueso occipital. Es de punto donde convergen la sutura sagital y la sutura lambdoidea. La vamos a denominar lambda. Y ahora mi última articulación, que es la articulación móvil, la única que tenemos a nivel de cráneo, es la articulación temporomandibular. Es considerada dentro de la clasificación de diartrosis debido a su capacidad para realizar movimientos en distintos ejes. Vamos a tener entonces que sus superficies articulares son la apófisis condilia de la mandíbula, aquí representada en esta imagen, identificada con el número 1. La fosa mandibular está aquí y el tubérculo articular, aquí en número 4, ambos de mi hueso temporal. Vamos a tener como componentes anatómicos el disco articular, una pieza muy importante en esta articulación, y los ligamentos que le van a dar estabilidad a esta articulación, ya que posee grandes movimientos. Ligamento temporomandibular, también conocido como ligamento lateroexterno, ligamento efenomandibular y ligamento estilomandibular. Algo importante de resaltar es el disco articular de esta articulación. Ella se inserta en la cápsula articular, no está identificada aquí, pero ella está insertada en esta cápsula que rodea toda mi articulación y divide mi cavidad articular en dos compartimientos, un compartimiento superior y un compartimiento inferior. Por eso ustedes van a conseguir en muchas literaturas que es bicondilia, porque el cóndilo me divide en dos la articulación. Pero esta no es un subtipo de la clasificación sinovial, que es de lo que habíamos hablado al principio, una diartrosis es sinovial. Pero no hay un subtipo bicondilia dentro de las sinoviales, sino que simplemente es un término que se refiere a que existen dos compartimientos divididos por el cóndilo. Así que gracias a esa división vamos a tener en realidad dos subarticulaciones, en donde tendremos que el compartimiento superior, en donde se une la fosa mandibular o la cavidad glenoidea del hueso temporal con la superficie superior de este disco, va a ser de tipo artrodia. Mientras que el compartimiento inferior, en donde se une el cóndilo de la mandíbula, esta zona aquí, con la superficie inferior del disco, es de tipo troclear. Lo tenemos aquí. Por eso es que ven que tipo de articulación de la temporomandibular es artrodia y troclear, porque tiene dos compartimentos que generan sus articulaciones. Los movimientos que realiza esta articulación es elevación, depresión, protrusión, retracción y movimientos de lateralidad. Todo esto para la masticación y el habla. Esto es lo que veremos en nuestra clase práctica, las palpaciones de todos estos puntos que hemos descrito. Y quiero terminar este primer video con esta frase. Cuando veas más allá de los órganos y huesos, aprendes a apreciar la verdadera belleza del cuerpo humano. Espero que aprovechen estos videos, los pueden repetir muchas veces para que puedan comprender. Feliz tarde.